que voy a estar compartiendo vas a entender esta serie. La he titulado Despiértate dormilón, así lo he titulado, ¿de acuerdo? Despiértate dormilón. Y el tema que voy a compartir hoy lo he titulado Cobrando ánimo o Cobra ánimo, tu redención está cerca. ¿Sí? Vamos a hablar esta tarde acerca de la venida del Hijo del Hombre, es decir, de nuestro Señor Jesucristo, que es importante que tú y yo estemos preparados para su venida. ¿Sí? ¿Tú estás preparado para su venida? Quiero invitarte a que abras tu Biblia en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18, por favor. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que hablamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bien, dice el verso 13, tampoco queremos, dice Pablo, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bien, Pablo nos exhorta a través de su palabra a no ser ignorantes respecto a la muerte, a la eternidad y cómo será cuando Él vuelva por la iglesia. Nuevamente repito, aquí Pablo nos está exhortando y nos está diciendo: no ignoren acerca de los que duermen. Sin lugar a dudas, aquí Pablo no se está refiriendo al hecho de dormir, ¿verdad? Al estado, ese estado de que tú te acuestas, cierras tus ojos, pierdes la conciencia, te duermes, descansas y al día siguiente vamos a darle, ¿verdad? No, a ese estado no está hablando Pablo. Aquí está hablando de la muerte, es decir, cuando nosotros expiramos, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos de tener aliento de vida. Esto habla de una metáfora, ¿sí? Está hablando de una metáfora. Hay un desconocimiento, la gente tiene un desconocimiento respecto a la eternidad. Tú le preguntas a las personas dónde van a pasar la eternidad y la gente no sabe, realmente no sabe. Si la gente no sabe dónde va a pasar su eternidad, pues mucho menos sabe en relación a cuando tú le hablas de la muerte. La gente no sabe qué hay detrás de ese hecho tan importante. Así como el nacimiento es importante, ¿sí? Y así como tú entiendes cómo es ese proceso de la vida, porque todos sabemos cómo es el proceso de la vida, pero también nosotros como creyentes no debemos de ignorar cuál es el proceso de la muerte. ¿Cómo es ese proceso? Nosotros vivimos, nos reproducimos y morimos. Esa es una realidad. Pero ¿a dónde va la gente después de la muerte? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? ¿Qué hay en ese trayecto? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa con la gente en el pensamiento de aquellos que no conocen a Dios?
Bien, eso es algo que vamos a estar aprendiendo esta hora, ¿de acuerdo? ¿Por qué Pablo está hablando y está diciendo que un cuerpo que muere está en ese sentir de Pablo? Lo menciona como un hecho de dormir. ¿Por qué lo mencionó así? Porque la muerte es un acto temporal. Repito, es un hecho temporal. Cuando tú duermes, el dormir es un hecho temporal. ¿O duermes las 24 horas? No, ¿verdad? Bueno, hay quienes sí, ¿eh? Hay quienes se pasan, ¿no? Pero es un hecho temporal. Pablo está refiriendo también aquí que la muerte también es un hecho temporal, así como el dormir, ¿sí? Los primeros cristianos, fíjate bien, adoptaron la palabra colmeterium, ¿sí? Repito, colmeterium, que era usada por los griegos para designar el lugar de sepultura de los cuerpos que habían dejado esta vida. De ahí proviene la palabra castellana cementerio, que significa el lugar de dormir. Coimiterium, ¿sí? Repito, de donde viene la palabra castellana cementerio, el lugar de dormir, ¿sí? Pregunto, ¿cuántos quieren dormir? Bueno, hay unos que tienen sueño y dicen, yo sí quiero dormir. Pero eso es por los hechos del trabajo, el cansancio, lo que produce el trabajo, ¿verdad? El cansancio. Quieres dormir. Pero ¿cuántos quieren dormir realmente? Dormir, como lo refiere aquí Pablo. O sea, ir al lugar, a ese lugar donde se encuentran los muertos. ¿Tú quieres? Yo todavía no. Todavía creo que hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Pero debemos de estar conscientes que todos los que estamos aquí, es decir, buenos o malos, van a morir. Ese es un hecho. O sea, aunque tú te portes muy bien, de todas maneras vas a morir. ¿Cuándo entró la muerte al mundo? Deje decirte que en el corazón de Dios no estaba planeado y diseñado que el hombre muriera. Dios planeó en su corazón que el hombre viviera eternamente y por los siglos de los siglos. Incluso Dios puso a Adán y Eva para que vivieran aquí en la tierra. O sea, hizo un lugar específico. Fíjate qué tan hermoso es Dios, que el Señor puso oxígeno, puso agua, hidrógeno, puso muchas cosas dentro de este mundo para que el ser humano pudiera vivir. Y deje decirte, aún así no estaba planeado ni diseñado que en el mundo existiera la muerte, sino que fuera un lugar donde el hombre pudiera disfrutar de esa eternidad. Fíjate bien. Pero en el momento que el hombre pecó, en ese momento entró o se filtró el espíritu de muerte. Y deje decirte, mucha gente muere de muchas maneras. Unos en el avión, que se estrelló el avión, en accidentes, en deportes extremos. Es más, hay gente que se ha muerto de una caída de la cama, de verdad, de tropezar se caen y se mueren, se golpearon la cabeza y ahí quedaron. Hay muertes muy, muy raras también. Hay otros que mueren por la contaminación del ambiente, ¿sí? Por lo que comemos también. Hay gente que por lo que come muere. Pero a final de cuentas, el punto es, ahora sí que qué importa cuál es el hecho por el cual tú vayas a morir. Finalmente el pecado trajo como paga la muerte. Así que aunque tú te portes bien, a final de cuentas hay muerte. Pero la esperanza que tú y yo tenemos está fincada en Cristo, que Jesús vino a derrotar la misma muerte. Y por medio de Cristo, ahora tú y yo podemos tener esperanza, podemos tener vida. O sea, sí vamos a morir, pero hay vida. ¿En quién? En Cristo. Pero ¿cómo va a ser ese hecho? ¿Cómo va a ser ese hecho cómo va a ser ese proceso de vida? El primer camino es Cristo. Pero después, ¿cómo?
¿De qué manera? ¿Cómo va a ser? ¿Sí? ¿Cuál es la receta? Para que tú cocines un guiso rico y delicioso, unos ostiones a la Rockefeller. Necesitas conocer la receta. Si tú no conoces y no sabes los ingredientes, las ostiones a la Rockefeller no te van a salir. ¿Cuántos han probado las ostiones a la Rockefeller? Ya se me antojaron, por cierto. También a ti, ¿eh? Es un platillo que le encanta a mi esposa, por eso dije. Fíjate, tenemos hermanos, amigos que conocieron del Señor, lo cual a nosotros nos dolió, su pérdida, ¿verdad? O la pérdida. Pero respecto a la muerte, Pablo nos está exhortando a no estar tristes. Ahora, ¿es válido estar tristes cuando una persona se muere? Claro. ¿Por qué? Porque no es fácil tener el desprendimiento de aquel ser que amas. ¿Cuántos han tenido amigos, hermanos en Cristo, que Dios se los ha llevado y que te ha causado dolor su muerte? Nosotros hemos tenido pérdidas dolorosas, ¿sí? El esposo de Patty, ¿cuántos se acuerdan de este Moy? Nos dolió cuando los que lo conocimos, nos dolió cuando partió. ¿Quién? Beto también nos dolió, el hijo de Patty. A lo mejor no saben o conocen las personas que yo estoy mencionando. El hermano Pablo Hunter, nos dolió su partida, como muchos otros. ¿Quién? Bella también, mi suegra, la hermana Encarnación también. Alguien que haya partido, que tú o que los que estamos aquí presentes lo hayamos conocido, hermanos en Cristo. Celia, ¿quién más? Altagracia, Lolita. ¿Quién? Olguita, tu hermana, ¿cierto? ¿Quién más? Su tía, es tu tía, era tu tía, ¿verdad? ¿Cierto? Luzguel. O sea, como muchos hermanos, nosotros nos ha dolido su pérdida. Pero fíjate bien, aquí la palabra tristeza, Pablo está hablando acerca de que no te asombre, que no estés así como el que no conoce a Dios. ¡Ah! Se murió, ¿verdad? ¿Por qué se murió? Con un temor. O sea, la gente tiene miedo porque no sabe qué hay detrás de la muerte. Y la gente se aflige, incluso hasta se espanta, lo lamenta. Incluso hasta hay quienes se sienten molestos por ese acontecimiento. Y esta tristeza habla de una tristeza como esa tristeza que produce la carne, ¿sí? Esa tristeza de enojo, de ira, de inconformidad. A ver, espérate. Porque de repente, te repito, nos podemos afligir, nos podemos entristecer. El espíritu nos produce una tristeza, pero no para que entres a la depresión, sino para que vayas al arrepentimiento. ¿Te fijas? Pero la tristeza del mundo es una tristeza que te aflige. Incluso, deja decirte que muchos hasta enloquecen por la pérdida de un ser querido. Nosotros conocemos personas que entraron en una depresión, incluso están hasta acostados en sus camas como idos por la pérdida de un ser querido. ¿Tú conoces a alguien así? Yo sí conozco, y no solo uno, conozco mucha gente. Y hemos ministrado a esas personas y es como muy difícil querer soltar. No, es que yo era muy feliz, pero desde que se murió mi hijo, ¿por qué se lo llevó Dios? Bueno, yo no te puedo decir. Lo único que te puedo decir, y es lo que decimos en muchos funerales, es que el justo es quitado del medio de la aflicción. ¿Para qué? ¿O por qué? Pues porque no sabemos qué pueda venir para esa persona. Imagínate tú que tienes un hijo y que de repente Dios te lo quita, pero que de alguna manera Dios te deja ver qué va a pasar en el futuro con ese hijo, con ese hermano, qué sé yo. Es joven y te deja ver que va a caer en las drogas y que se va a perder y que te va a causar grande dolor y aflicción. ¿Qué dirías? Pues gracias, Señor. No lo aceptamos, no queremos aceptarlo, pero la realidad de las cosas es que hay muchos niños que mueren hasta en el vientre de sus madres. Hay muchos niños que incluso son abortados.
Ahora, todo esto tiene un plan. A final de cuentas, a lo mejor la madre, el padre decidieron abortarlo, pero ¿a qué va a venir a este mundo a sufrir? Fíjate bien, hay niños que nacen, ¿para qué? Para sufrir. La mamá irresponsable que se fue con el otro, el papá irresponsable que se va con la otra, y los niños se encargan, las abuelas, el tío, la tía, pero luego el tío abusa de ella o de él sexualmente. O los dejan frente a la televisión y aprenden y ven, o frente al internet y aprenden desde muy temprana edad pornografía, cosas que son terribles. Y al rato se hacen prostitutas, se hacen homosexuales. Y ahí ves tantas mujeres allí, homosexuales, hombres que se creen mujeres. ¿Qué preferirías? ¿O qué Dios preferiría? Que se arrepientan, desde luego, pero a veces, como Dios sabe, prefiere mejor llevárselos en lugar de que se estén prostituyendo allí. Si tú eres una mujer de Dios o un hombre de Dios, y si tú supieras que en el futuro vas a caer en pecado, ¿qué preferirías? O sea, es una pregunta obvia. Difícil de orar, difícil, pero el justo es quitado del medio de la aflicción. Ahora, ¿por qué no se lleva a todos ellos? Porque sabe que el destino detrás de esta muerte, de esta vida, hay otra vida, y que para todos ellos, el homosexual, la lesbiana, el borracho, hay muerte, pero no solamente la pérdida del aliento de vida, sino la muerte eterna, a un destino sin Dios en el infierno. Y Dios diseñó también, vamos a hablar dentro de estas clases que voy a estar dando, vamos a hablar del infierno. Y los estudiosos dicen que Dios diseñó un lugar específico, así como como el sol diseñó un lugar específico donde el Señor va a mandar a sus ángeles y a todos aquellos que lo siguieron para estar ahí por toda la eternidad. ¿Puedes imaginarte esto? Tremendo. Vamos a hacer una pausa tantito, permítame tantito. ¿Me pudieras traer una extensión y pues se me está acabando la pila, ¿sí? Me quedan 5% y me voy a quedar sin luz ahorita y ya no voy a saber qué voy a hacer aquí. Esta enseñanza está compleja. Gracias. Bien, seguimos entonces. ¿Sí funciona este cable? A ver. Sí cargó. Bien, gracias. Cuando se pone el rayo es que está cargando, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces, repito, la tristeza que está hablando aquí Pablo está hablando de un asombro, de un temor, de una angustia, de un espantarse, pero de un lamento también, de un dolor, de una molestia, de una inconformidad. Y estos hechos no pueden suceder en alguien que conoce de Dios. ¿Sí estás conmigo? Hay cristianos que por ignorancia, por eso dice aquí el apóstol Pablo claramente, dice, no quiero que ignoren, está hablando a los creyentes. Eso significa que hay creyentes desesperanzados, que perdieron a su amigo, que perdieron a su mamá, que perdieron a su hermano y están desesperanzados. Yo quisiera mejor haberme muerto, Señor, ¿por qué no me llevaste a mí? ¿Has escuchado a esos cristianos? Y es más, me ha tocado, triste, pero me ha tocado, que los familiares abren la caja o la puerta del féretro y besan, literal, besan al muerto y hacen que los hijos, la familia, los hermanos besen al muerto. Tocó estar una escena de esas
Y la viuda o la difunta dice: pastor, es que, ¿qué es eso? Y si nosotros, molesta a la familia con ella porque no estaba dolida, triste, o mejor dicho, porque estaba triste, pero no estaba en ese espectáculo, porque es un espectáculo terrible y feo, de verdad. Y desmayados por allá, ay, sí, o sea, tanto te dolió que en vida hubieras hecho algo por él o por ella, ¿no? Eso es lo más lamentable. ¿Te has fijado? Que la gente hace un espectáculo. ¿Por qué te lo llevaste, Señor? Tanto que lo amaba, Señor. No me dejaste decirle lo que sentía. Pues tú no se lo dijiste. O sea, si de alguna manera sabemos y entendemos que un día vamos a partir, ¿por qué no decírselo cuánto le amas a la persona en vida? Pero ¿sabes por qué no se lo decimos? Por la soberbia, por el resentimiento, porque ay no, lo que me hizo, lo que me dijo. La vida es tan corta y la perdemos por estar con tantas amarguras en nuestro corazón. Si algo debemos de cuidar nosotros como hijos de Dios es la amargura, el resentimiento. No sabemos en qué momento fulano, mangano, perengano vaya Dios a llevárselo, y estás peleado y estás peleada con aquel, con aquella. ¿Sabes qué? No hay que perder momentos tan valiosos y tan importantes a sabiendas que un día vamos a morir, ¿sí? Pero el punto aquí es que Pablo estaba exhortando a los creyentes y diciéndoles: ¿por qué estás en esa desesperanza? ¿Por qué estás en esa tristeza? No debes de ser ignorante. Hay esperanza para los que estamos en Cristo. Ahorita por breve, tu familiar cristiano duerme. Ahora, hay quienes sí de veras se deben de preocupar. Hay momentos en que sí nos preocupamos porque se murió el familiar fulano. ¿Y cuántos se han preguntado y han dicho: ¿recibió a Cristo? Pues no creo. Nos tocó un caso que nos dolió de un siervo de Dios. A lo mejor algunos de ustedes, si yo digo, pues van a saber a lo mejor tal vez quién es. Ministro de alabanza, servía en varias iglesias en la ciudad. Y nos avisan o nos dan la noticia de que murió este hermano. Y cuando nosotros nos enteramos de su muerte, nos dolió no solo la muerte del hermano, porque murió ahogado. O sea, eso no nos dolió el hecho de que haya muerto ahogado, porque hay mil maneras de que la gente va a morir. Y tú también vas a morir. Yo no sé cómo. Ojalá pudiésemos estar dormiditos en nuestra cama como todos quisiéramos morir. Cerrar los ojitos, despedirnos de todos, pues chao, chao hijos, chao mamá. Y cierras tus ojitos y pasas al otro lado. Pero no va a ser así. Para muchos no va a ser así, para otros sí. Pero al final de cuentas, cuando nosotros nos enteramos, pues resulta de que el cuate se metió a nadar al mar, embriagado, ebrio, y entonces pidiendo auxilio, ¿verdad? Pensaban que estaba el tipo ahí bromeando y jugando, pero ¿cuál? Se estaba ahogando y efectivamente pues murió ahogado. Nosotros nos tocó animar a esa familia. O sea, yo no le estoy contando hechos propiamente que a mí se me ocurrieron, le estoy contando los hechos como me lo contó la familia. A mí me lo contó la familia. Y entonces yo le preguntaba a la familia, ¿y ustedes creen que fue salvo? Dice: pues eso estamos preocupados, eso es nuestro dolor, porque realmente él se apartó del Señor. Y lo peor del caso de que se apartó del Señor, pues se murió porque estaba ebrio. Sea que haya sido cristiano o no lo sabemos. Ojalá. O sea, yo decía, ojalá, porque tú y yo no sabemos. Solo Dios sabe lo que hubo dentro del corazón de mi querido hermano, porque lo aprecié. Escúchame bien, lo apreciábamos. Enormemente lo apreciábamos este hermano. Pero en definitiva, solamente Dios sabe si realmente está con el Señor. Pero ¿qué produjo esto en el corazón de la familia? Dolor. Dolor.
tristeza, pero aún así, aunque ese hecho sea lamentable, tú y yo tenemos que aprender a tratar con nuestras emociones y mantenerlas en la quietud y en la calma. Seguramente la pérdida de algún familiar te bajará la presión, te dolerá la cabeza, te dará, qué sé yo, cualquier síntoma, pero físico puede ser. Pero no podemos permitir que lo que Pablo habló, que haya una queja, una desesperanza, no puede existir en el corazón de los creyentes. ¿Nos estamos entendiendo? No podemos dejar que las emociones nos venzan. Por eso debemos de conocer lo que dice la palabra al respecto. Entonces, cuando Pablo refiere a los otros, es la relación a los que no conocen de Dios, que ignoran y desconocen su destino, su morada eterna, que no tienen esperanza a dónde irán después de esta vida. Pero tú y yo sí debemos de saber a dónde vamos a ir. La muerte es un tema que provoca incertidumbre para los que no conocen a Dios. Ve por favor conmigo a Eclesiastés 7, versículo 1 al verso 4, por favor. Estamos hablando del tema cobrando ánimo, tu redención está cerca. Pero estamos hablando un poquito acerca de la muerte. Bien, dice la palabra de Dios: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Fíjate, ¿qué dice el escritor de Eclesiastés? Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué? Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Vamos a leerlo en otra traducción, Palabra de Dios para Todos. Dice: es mejor tener buen nombre que tener buen perfume. O sea, es mejor buen testimonio que tener buena fama, ¿verdad? O ser reconocido. El día en que uno muere es mucho mejor que el día en que uno nace. ¿Por qué? Es mejor ir a un funeral que ir a una fiesta, porque todos deben morir y los que están vivos deberían aceptar eso. El dolor es mucho mejor que la risa, porque cuando estamos tristes tratamos de ser buenos. Aquí está la clave. Fíjate bien. ¿Por qué es mejor la vida, perdón, la muerte que la vida? ¿Por qué es mejor morir o acompañar a alguien que ha muerto que a lo mejor que el que nació, ¿verdad? Porque dice aquí la palabra que esto es bueno. ¿Por qué? Porque enmienda el corazón, ¿sí? El sabio piensa en la muerte, pero el falto de entendimiento solo piensa en el pesar, en pasarla bien. Fíjate bien, a mí este es uno de los textos que más me gustan de la Biblia. Te voy a decir por qué. Yo he estado en muchas fiestas, como tú los has estado, y quizá a lo mejor yo más porque fui músico de ámbito popular, y pues cada domingo, cada sábado, hasta entre semana me tocaban fiestas. Y déjame decirte algo, que en una fiesta, y yo he estado en fiestas y he compartido la palabra de Dios, y la gente no te pone atención, realmente ni le interesa. A la gente le interesa bailar el meñadito y el vino y todo eso que hay en una fiesta, ¿sí o no? Pero escúchame bien, me ha tocado estar en funerales donde hasta los corazones más duros se ablandan.
Y esto no quiero decirle que me encanta, o se puede oír como burla, pero sí me gusta. A veces nos es doloroso, y yo lo he dicho, en momentos hasta me he quejado, porque digo, Señor, otro funeral y como que ya sé a dónde apunta el dedo. ¿Hay otro? Oh, pues. Pero no me estoy quejando, aclaro, ¿eh? Pero escúchame bien, muchas veces yo he estado en funerales donde inmediatamente el dedo apunta hacia donde yo estoy. ¿Y esto qué significa? O sea, lo que significa es que Dios me recuerda que un día voy a partir. Primero, un día voy a morir. Y que debo de estar bien con Él. Y la segunda me apunta hacia mí para que lleve un mensaje de esperanza. Y eso me encanta, ¿sabes? Que hay momentos donde ni siquiera conozco a la gente, ni siquiera conozco al muertito, ni siquiera conozco, es más, llego por casualidad, llegué allí. En serio, como te lo digo, así te lo digo. O me han hablado por teléfono compañeros, oye, me gustaría que estuvieras en el funeral del amigo, de mi amigo, del amigo. Y, oye, pero ni me conocen, pues es que sabes que lo necesitan. Y llego, hermano, como tú has estado también. Y entonces puedes dar palabras de ánimo. Pero lo mejor es que sabes que la gente está atenta y puedes dar un mensaje de salvación. Yo no sé si fue buena la persona, si fue mala, si fue un delincuente, si fue un borracho, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que el Señor tiene palabras de salvación para esas personas. ¿Te fijas por qué muchas veces es mejor para Dios, escúcheme bien, es mejor estar en la fiesta del que nació que estar, o mejor es estar en el funeral? Para Dios es mejor eso. Con el niño que nació, hay mucha gente. Pero también deja decirte, aquí habla de insensatos y de sabios. ¿Qué eres tú? Sabio, insensato. Es decir, que hay gente insensata que no entiende esto. Que tienes el poder para llevar buenas nuevas a la gente y prefieres quedarte a dormir en tu casa, en tu cama. Por eso dice la serie esta, la titulé, ¿cómo la titulé? Despiértate, dormilón. Aunque estoy hablando de una serie que estamos hablando de la venida del Hijo del Hombre, la serie le puse así, despiértate, dormilón, porque muchos se duermen y están perdiendo su tiempo. Es decir, están durmiendo demasiado que están perdiendo tiempos valiosos para estar con el que está afligido. Cuando Dios te puede usar y que Dios puede usar tus palabras, no solamente las del pastor, no solamente las del líder de alabanza o el que está compartiendo, sino puede usarte a ti. ¿Sabes que muchos han pasado funerales solitos? A mí me ha tocado llegar a funerales donde solamente está la pareja con su bebé sepultándolo. O está la esposa solita velando a su marido. La hermana Altagracia, la hermana Encarnación, ¿cómo murió Richard? Con un funeral, solitas, 2, 3 pero la iglesia ahí estaba, ¿te fijas? La familia tal vez poquita ahí, pero la iglesia allí estaba. ¿Y qué se siente, hermano? La familia agradecida, la poca familia que está allí, agradecida. Tal vez no nos incumbe, el muertito no tiene nada que ver con nosotros, pero es un momento para dar buenas nuevas. Ahora, yo entiendo que no siempre se puede. Yo también ha habido momentos en donde he dicho que no. Claro que he dicho que no, pero entiende que no sea por negligencia. ¿Me entiende? Porque un día va a ser usted y no le gustaría que a la familia de usted la animen, la consuelen, le den fortaleza, le den palabras de ánimo. Claro, incluso hasta he oído necesidades de aportar económicamente, hemos aportado, se ha aportado, usted ha aportado. ¿Por qué? Porque no tienen para dónde velarla, ni caja. Hay gente que ni siquiera para eso se prepara.
Y usted debe de prepararse para todo. Es que me da miedo que me hablen de la muerte y que me hablen de, ay no, y comprar un pedazo ahí de terreno ahí en el panteón, no, y comprar mi caja, no, tampoco, no la va a tener en su casa para empezar. Y comprar un servicio funeral, o sea, hijo, ya estoy haciendo publicidad a algunos, ¿eh? Mira, ¿eh? Fíjese, escuche lo que le estoy diciendo. No se lo estoy diciendo para que favorezca a uno a otro. Eso no, ahorita no interesa. A mí no me importa eso. O sea, finalmente, lo que estoy interesado a decirle es que usted debe de estar preparado para lo que venga. Y no por miedo, por temor, usted no se prepare, porque no sabe cómo la gente, por ignorancia, por miedo, por desinformación, sufre la gente. Entonces, no sea un insensato como muchos otros. No, es que a mí me da miedo esas cosas. Como a mucha gente le asusta ir a los hospitales. No, ¿yo a qué voy? Miles de gentes, millones de personas piensan así. Pero nosotros como hijos de Dios, hermano, ir a visitar al enfermo, ir a visitar al dolido que se le murió su pariente, qué sé yo. Qué padre, qué bonito, yo aquí estoy, hermano, y vengo nomás a darte mi pésame, a orar por ti, déjame orar por ti. Hay momentos en donde no se puede orar por todos, está la cosa cerrada ahí, pero sabes que hemos tomado a las personas, a la familiar cristiano, digo, vente, vamos a orar por ti, oramos por él. Pues discúlpanos, nos tenemos que retirar, chao, bye, y nos vamos. Algo muy personal. Yo prefiero ir a la noche del funeral, es decir, cuando están velando al muertito, que cuando lo están sepultando. ¿Y sabes por qué? Porque cuando lo sepulta la gente ni pone atención al que predica. De verdad, están llorando y llorando y casi se quieren aventar ahí. Dices que no, olvídate. O sea, a la gente se le olvida todo lo que oyeron, pero mejor vas y compartes y la gente está más tranquila, más lúcida. Digo, ese es mi pensar, ¿verdad? A lo mejor estoy mal, pero yo así he hecho las cosas desde hace muchos años. Y la gente se siente agradecida, ¿sabes? Se siente agradecida. Habrá, repito, momentos en donde no puedas estar. Y bueno, pues ya no depende de ti. ¿Me explico? Dependerá de otras circunstancias. Bueno, con la muerte surgen muchas falsas ideas y doctrinas por ignorancia y desconocimiento de la palabra de Dios. Hay quienes creen que mueren y entran en ese proceso. Hay una doctrina de la reencarnación, que piensan que después de esta vida hay otra vida, pero transformada en un animal, ¿verdad? Fíjate, ¿cómo? En un chango, en un perro, en un burro. No, yo prefiero mejor en Iron Man. ¿O cómo se llamó el que se murió? No, mejor no de Iron Man. Yo prefiero un Iron Man. O sea, la gente ve qué pensamiento, qué filosofía, qué doctrinas implantan en el corazón del hombre, transgrediendo los principios de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tiene el miedo. Hablar del infierno es otro tema que voy a estar tratando. Hablar del infierno es algo que la gente le tiembla las corvas. Dios no le dio no puso la Biblia, la palabra de Dios, para generarle a la gente miedo. Escúchame bien. Puso la palabra para darle información, para que se libre de eso. ¿Para qué son las leyes? Para que vivamos por ellas y nos vaya bien, ¿verdad? Cuando tú compras una televisión, dentro de ese caja viene un instructivo. Y viene qué cosas debes de hacer y también viene advertencias. Y te dice ahí advertencia y te lo ponen con rojo. Advertencia, lee cuidadosamente. Y te dice dónde no conectar, qué no debes de usar, cuánto voltaje debes de usar a eso. Es lo mismo. Hay textos en la Biblia que vienen con rojo. Pero bueno, no estoy hablando de literal, color rojo, porque los textos que hablan color rojo son importantes, pero aparte hablan de Jesús. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando no en sentido literal, estoy hablando en sentido figurado. Es decir, que hay textos que
hablan, ven, están ahí escrito, advertencia, el infierno es real, lee esto, para que no vayas a entrar tú allí, porque no es para ti, es para Satanás y sus ángeles. Pero mucha gente prefiere no leer porque le da miedo creer que hay un infierno. Entonces creen que la gente va a dormir, ¿verdad? Y que va a reencarnar, o que va a morir, pero que va a reencarnar, y prefieren creer que hay una reencarnación. ¿Te fijas? O que mueres y ya eres como una partícula que va a servir para el abono a la tierra y ahí nomás se quedó. Otros que van a morir y que se van a ir a otro planeta y que van a poblar ese planeta, un hombre con 1000 mujeres. Así creen los mormones. Muchos dicen, no, yo creo esa doctrina, yo quiero esa doctrina. O sea, siempre queremos las cosas, lo que nos es fácil y lo que nos conviene. Pero realmente no es así. Vamos a seguir leyendo, vamos otra vez al texto de 1 Tesalonicenses, creo que va el versículo 14 o 15. Dice, porque si creemos que Jesús murió, ¿cuál es? Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Verso 14, muy claro dice aquí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él o en él. Fíjate, el mismo proceso que vivió Jesús en la tierra es el mismo proceso que al creyente le espera cuando mueras. ¿Qué proceso tuvo Jesús? Murió. Ahora Jesús tuvo una muerte específica. Tú tendrás una muerte específica. Pero Jesús murió, ¿y qué pasó después? Resucitó, ¿sí? Hay algo importante que posteriormente estaré siendo más explícito, pero la Biblia en el Antiguo Testamento, al lugar de la muerte o la de sepultura, lo conocían como el Hades, ¿sí? El lugar de la muerte, ¿sí? Pero le pusieron ese nombre porque había un desconocimiento. Luego vamos a ver por qué y de qué se trata eso, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a lo mismo, a lo que estamos aquí narrando. Morir es indiscutible, ¿de acuerdo? Pero nosotros no nos vamos a quedar en la tumba, en el Hades. La tumba es el Hades. Sino que resucitaremos para estar ¿con quién? Con el Maestro, ¿sí? ¿Quiénes? Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que hemos creído en el Señor. Esa es nuestra eternidad, nuestra esperanza, que vamos a estar con Él por toda la eternidad, ¿sí? Para el no creyente, o mejor dicho, para el incrédulo, el que no abrió su corazón para conocer a Jesús, no tendrá el mismo destino que el que creyó en Él. De ahí que vamos a hablar del infierno, ¿sí? Vamos a leer Lucas 24, versículo 36 al 49. Dice que, la Biblia dice aquí que el mismo proceso que tuvo Jesús va a ser el mismo proceso que vamos a enfrentar nosotros después de morir. Vamos a ver cuál es el proceso, fíjate bien. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, ¿de cuáles cosas? Para empezar, ¿de qué estaban hablando los discípulos? De cómo murió Jesús, pues, era un falso Cristo. Estaban hablando de muchas cosas seguramente en esas pláticas, ¿verdad? Pero Jesús se aparece y le dice, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?
mirad mis hermanos y mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Y les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron: le dieron parte de un pez asado y de un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que le está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros seréis testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿No lo traes? Bueno. Vea qué relevante y qué importante es este texto, porque vemos que Jesús resucitó al tercer día, ¿verdad? Pero luego se presenta con sus discípulos en carne y huesos. O sea, un espíritu, o sea, una persona que muere y resucita, ¿va a resucitar en carne y huesos? Sí, diga conmigo, sí. Pero ese cuerpo es específico, es especial. Vamos a ver por qué. Ahorita vamos a regresar a este texto, pero dice, verso Juan 20, versículo 26 al 29. Este cuerpo es un cuerpo especial. ¿No traes el cargo? A ver, no, pero es que no es el. Permítame tantito, hermano. ¿Me prestas ese cuadrito que está allí? Ese sí es el cuadrito que yo ocupo, ¿sí? Ese sí. Pausa, ¿eh? Este sí es, ¿eh? No, pues a ver, pero bueno. Ok, ya está. Bueno, entonces dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Estamos hablando en Juan 20, versículo 26. ¿Puedes ponerlo, amiga? Por favor. Vamos a esperar a que nos lo pongan. Y permítame, voy a hacer algo. Voy a hacer algo aquí importante. Te mandé mi enseñanza, ¿eh? Bien. Ahora sí, vamos a leer. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. ¿Quién era Tomás? El incrédulo de incrédulos, ¿verdad? Bien, hay quienes dicen que los 12 discípulos tienen el carácter de los 12 caracteres o temperamentos que nosotros tenemos, ¿verdad? Y eso es uno de ellos. La incredulidad es algo que de repente nos atañe, ¿no? Bueno, llegó Jesús, ahorita yo te la pido. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Fíjese, tome nota de este texto de aquí. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo
y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vea los hechos tan relevantes aquí. Jesús muere, resucita al tercer día. Luego se presenta con los 12, pero literal en carne y hueso, ¿sí? Con las marcas de la cruz. Pero vemos que Jesús entra al lugar estando las puertas cerradas. ¿Qué cuerpo puede hacer? ¿Qué cuerpo natural puede hacer eso? La oficina donde yo trabajo, donde yo tengo mi oficina, tiene unos vidrios transparentes grandes. Y un día mi papá no vio, entró a la oficina y no vio el vidrio pensando que estaba abierto y se golpeó. ¡Paz! Un sobrino de mi esposa en su casa tenía unos vidrios grandes, unas ventanales grandes, y estaba jugando no sé qué cosa en una avalancha y atravesó increíblemente los vidrios, ¿eh? No estaba un cuerpo glorificado, entró con todo. Pero un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, Dios le puso un cuerpo transformado, ¿sí? No un cuerpo como el que usted tiene, aunque si bien de carne y hueso, pero la consistencia era distinta. Capaz, escúcheme bien, de traspasar los muros. Pero además, dice aquí que este cuerpo tenía las señales del sufrimiento de la cruz. O sea, cuando usted esté ya con el Señor, va a ser la evidencia. Usted cuando llegue pregunte: a ver, Señor, enséñame tus llagas, enséñame. También se las va a enseñar, porque las va a mostrar. Miren, esto fue mi sacrificio en lo que yo hice por ustedes. ¿Valió la pena? ¿Y qué vamos a hacer todos nosotros? Ya no vamos a llorar, pero si pudiésemos llorar allá, te aseguro que nos pusiéramos a llorar, pero de ese dolor y llanto de saber que nuestra salvación llegó eternamente, para siempre. Ya no va a haber dolor, ni angustia, ni tristeza. ¿Me explico? ¿Qué emoción? ¿No le da emoción esto? Y Jesús te va a decir: mira aquí, como a Tomás, mira, te voy a mostrar, no para que creas porque ya estás aquí conmigo, pero para que veas la evidencia. Y tal vez tú también, la descalabrada que tienes, bueno, yo tengo como 10, me voy con ellas, pero con un cuerpo que va a poder pasar, escúcheme bien, los muros, pero además vamos a poder comer. Pero el tipo de comida que usted va a comer, porque aquí dice que comió pescado y miel, es lo único que yo estoy viendo aquí: pescado, miel. ¿Qué vamos a comer allá? Qué rico. ¿Cuánto les gusta el pescado? Va a haber una cena. Allá habla de una cena, habla del vino. ¿Qué más vamos a comer? Yo no lo sé, porque yo no te puedo decir. Lo único que te estoy diciendo, y no estoy inventando, es lo que la Biblia dice. A los que nos gusta el marisco no vamos a sufrir, pero los que dicen que no les gusta, pues se van a aguantar, No, ya no va a pasar eso, porque Dios va a poner glándulas gustativas que no le provoque a usted desagrado, sino que lo disfrute. Va a poner un cuerpo donde usted ya no va a sentir dolor, que sí, que se cayó y que se descalabró, ya no, ni hambre, ni dolor, ni angustia. Usted lo que va a hacer allá es por deleite espiritual, por gozo, por paz, ¿me entiende? Pero además, ¿qué es Superman y qué es Superman y 8 cuartos? Escuche, usted va a ser un superhéroe de otro nivel, porque aparte, o sea, mejor dicho, nuestro superhéroe nos va a dar tener superpoderes de volar, y no con capa precisamente. Vamos a ver otro texto. Quiere ver que también usted va a tener esa capacidad de desplazarse de aquí hasta el infinito y más allá. Ahorita vamos a ver ese texto, pero Jesús cuando partió les dijo,
Bueno, ya los animó a todos y dijo, yo ya me voy, pero voy a volver. Y en ese momento ascendió al Padre entre el medio de las nubes. Y los discípulos estaban volteando a ver. Y dos varones le dijeron, a ver, jóvenes, que están volteando a ver al cielo. Tienen mucho trabajito. Hay que compartir y predicar. Pero escucha bien, vieron a Jesús cómo fue levantado por el Padre hasta estar con Él a la diestra. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si Jesús voló, porque si Él resucitó, ¿qué va a suceder con usted? También. Si Dios tuvo un cuerpo transformado, usted lo va a tener. Si Jesús comió, usted también. Y si Jesús voló entre las nubes, ¿qué va a hacer usted? ¿No va a ser lo mismo también? Bueno, ahorita vamos a ver eso. Vamos a seguir adelante en Tesalonicenses. Por lo cual os decimos, vamos al capítulo 4, esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, precederemos a los que durmieron. Fíjate, vuelvo a repetir, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ojo, ¿a qué generación se está refiriendo Pablo que no va a conocer muerte? Hay una generación que no va a experimentar muerte. ¿Cuál va a ser esa generación? Bueno, hay textos, dos textos que de alguna manera son en parte evidencia que nos muestra cuáles serán esas generaciones que no conocerán la muerte. La primera es la generación, refieren los estudiosos, que vivirán los hechos más contundentes de las señales del fin que habla Mateo 24, ¿sí? ¿Cuáles son esas señales? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida del fin de los siglos? Y respondió Jesús y les dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y muchos se engañarán y oirán. Ok, yo soy el Cristo. ¿Se acuerda de un loco por ahí en Estados Unidos? Se llamaba... A ver, recuerda, mija. No, esto es reciente. Acá de un latino. Miranda, José de Jesús Miranda, que por cierto murió de cáncer, creo, ¿no? Y que su esposa lo acusó y lo metió a la cárcel y quién sabe qué. Pero muchos de ellos creían que él era el Cristo. Siempre ha habido gente loca, pero hoy abundan más locos que antes. ¿Verdad que sí? Dígame si no. Muchos anticristianos, el espíritu del anticristo también está ya aquí. Vea las películas anticristianas que ponen Hollywood, dase cuenta, y muchas otras empresas rechazando el mensaje de Jesús como Señor y Dios. ¿No es el mensaje más atacado? Que Jesús no es cierto que sea Dios, es un falso profeta. Hay quienes dicen, ¿cómo se dejó morir así tan tonto? Lo maldicen, terriblemente lo maldicen. Pero bueno, dice aquí este texto, dice, oirán de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, pero esto es el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos en todas las gentes por causa de mi nombre. Escucha, aquí hay dos periodos. Primero, el primer periodo que está hablando, guerras, falsos profetas, hambres, etcétera, etcétera, porque parece que luego cambia. Fíjate, dice, porque se levanta nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo será el principio de dolores. Entonces viene otra cosa,
Os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros. Ahora otra vez nuevamente entonces. Otro suceso, ¿verdad? Tribulación, traición. O sea, en el corazón de los hombres un espíritu de traidor, de traición. En los trabajos no hay traición, murmuración. En el cuerpo de Cristo, en las familias, ¿no hay esto? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y entregarán a muchos por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. ¿Qué estamos viviendo hoy, hermano? ¿Está la venida del Señor cerca? Despiértate, dormilón. Porque muchos no están entendiendo el mensaje. O tal vez tú y yo no estamos entendiendo el mensaje. Estamos viendo cosas que continuamente suceden. Un desamor. La iglesia cristiana ha perdido el amor, ¿sí? Y a cristianos de una iglesia a otra, pastores indiferentes, ¿sí? Fíjate, cuando a mí que me interesa lo que sucede en la otra congregación, a mí que me importa lo que a mí en mi congregación y ya, o sea, pérdida de interés. No debe de ser así, ¿verdad? Pero aquí está profetizado. ¿Estás de acuerdo? ¿O estoy echando mentiras? ¿Quién lo dice? ¿Raimundo Vázquez? ¿O lo dice la palabra de Dios? Pero es el principio de dolores. Eso es en la iglesia, pero en el mundo dice la maldad. Dios a mí ha estado hablando de esto. La maldad en el mundo aumenta, pero también en la iglesia muchos se han apartado por causa de esto. Unos por miedo y otros por el pecado. Y es muy fácil que tú y yo podamos caer en lo mismo. ¿Sí o no? Se entregarán unos a otros. La familia, habrá división entre las familias. ¿No está sucediendo? Aún entre las familias cristianas. Yo he estado en algunas reuniones recientemente de la congregación, de mi misma congregación, y yo he puesto atención a esto que el Espíritu de Dios me ha hablado, ¿no? Yo les he exhortado a algunos que hemos estado ahí. Hay que tener mucho cuidado en las reuniones. Porque la Biblia dice, cuando te juntas, ¿para qué te juntas? ¿Para hablar de tu hermano? ¿Para ver qué me van a decir de perengano? Nos juntamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y desgraciadamente nos encanta, nos da comezón y queremos oír más y más y más. ¿Y sabes qué? Algo que tenemos que aprender, sea una reunión familiar, una reunión como congregación, si ves que alguien está hablando de alguien y tú sabes que no es lo correcto, inmediatamente, ¿qué tenemos que hacer? Pon freno. Porque estamos viviendo estamos viviendo los últimos tiempos y no nos estamos dando cuenta porque estamos dormidos. Por desconocimiento a la palabra de Dios. Entonces, la primera señal como muestra de que hay quienes no van a dormir, es decir, no van a morir, no van a experimentar muerte, probablemente los comentaristas bíblicos refieren como una hipótesis, como tal vez puede ser, es que esta generación que está viviendo esto no le va a tocar morir. La otra generación a lo que hablan, fíjese bien, vamos a leer. ¿Dónde nos quedamos ahorita? A ver, ¿quieren que podemos alcanzar a terminar este texto? Por tanto, cuando veis luego que levantarán, engañarán a muchos, tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy en día los medios publicitarios y la televisión y todo, el mensaje llega a todo rincón, ¿sí o no? Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en las azoteas no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su copa. Mas hay de las que estén, permítame, para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuese acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, ahí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo del muerto, allí se juntarán las águilas. Hermano, esto es una realidad. La primera parte que muestra este hecho es una serie de acontecimientos catastróficos en relación meteorológicos, del clima, guerras, hambres, pestes, etcétera. Eso habla de, los estudiosos se refieren que eso se le llama el periodo de la tribulación, que viene desde el tiempo de Jesús a nuestros días. Pero luego viene un hecho que se le llama y se le conoce como el hecho de la gran tribulación. Es donde cristianos por la fe pasarán acciones, hechos tremendos a causa de, por conocer a Jesús, por no negar a Jesús, van a morir de una forma terrible, peores castigos que la gente sufrió en el tiempo de la Inquisición, dolorosos, terribles. Mas sin embargo, son hechos que la Biblia lo narra. Hemos visto videos donde cristianos están siendo literalmente quemados vivos. No están en Chiapas, ¿verdad? Se vivieron hechos violentos, cristianos morir, pastores morir, de una manera increíble. Esto es como el comienzo de lo que dice aquí la Biblia, ¿no? ¿Principio de qué? De dolores. Como un relámpago el Señor, ¡pum!, aparecerá, o mejor dicho, levantará su iglesia. ¿Y quién estará preparado para ello, hermano? Hay un video muy interesante que luego estaremos viéndolo, ¿no? Entonces, vamos a seguir adelante. Inmediatamente después vamos adelante de Mateo 24, rápido, ahí de lo que acabamos de leer, vamos a seguir adelante. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Adelante. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Escuche, aquí está hablando de esos otros dos acontecimientos. Está hablando del día de la ira de Dios. O sea, inmediatamente después de esa gran tribulación, que el Señor con ese levantará la iglesia, entonces vendrá un hecho relevante, impresionante, donde vendrá el juicio para todas las naciones. El día de la ira del Señor. Pero después viene otro hecho relevante, cuando el Señor descienda de entre las nubes. ¿Se da? ¿Me entiende? Con poder, con su iglesia,
pero levantará a aquellos judíos que hayan creído en el Señor, pero que experimentarán aflicciones terribles. Pero bueno, esa es otra acción, ¿me entiende? Ahorita lo que no quiero que se confunda, fíjese bien, el hecho es, el Señor levanta su iglesia, viene el juicio sobre los que no creyeron, y después el Señor viene para juzgar a todos aquellos, no para bendición, sino para muerte eterna. ¿Me entiendes? ¿En cuál quieres estar tú? ¿El día del rapto? ¿O el día que venga el Señor para juzgar? Pero es para otra circunstancia muy distinta. De la higuera dice: aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que Él está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿De qué generación está hablando? ¿Quién es la higuera? ¿De quién está hablando? ¿Sí? Cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabes que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿De qué está hablando? Está hablando, la rama está tierna. Es decir, está hablando de cuando Israel fue constituida una nación, ¿sí? ¿Quién es la higuera? ¿Y quién es la rama? Los judíos. ¿Te explicas? Y cuando Israel se constituyó, otra vez fue injertada a la higuera en 1948, escúcheme bien, fue constituida nuevamente la nación de Israel, reconocida por la ONU, ¿sí? Israel tuvo bandera, tuvo una moneda, recuperó sus tierras, y ahora, gracias a Dios, esa generación está por concluir. ¿Me entiende? Esas generaciones tendrán 70, tal vez 80, no lo sé, de edad. Son las generaciones de 40 años más o menos, ¿no? ¿70? No, una generación. Ok, bueno. A final de cuentas, escúchame bien, esta generación israelita está por acabarse. ¿Qué te habla, hermano? Que la venida del Señor está cerca. ¿Me explico? Vamos a terminar con esta historia. Vamos a 1 Tesalonicenses rápido, porque ya acabé, ya se me acabó mi tiempo. ¿Quién le toca los anuncios? Gaby, te voy a carrerear, ¿eh? Perdón, pero creo que está interesante esto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, nuevamente, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentémonos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, ¿qué tenemos que hacer, mi querido hermano? Alentarnos, déjelo, alentarnos unos a otros y decirle a tu vecino que tienes a un lado: despiértate, dormilón, porque la señal está cerca. El relámpago se va a aparecer, y si no estás despierto, te vas a quedar. Y lo que viene para quienes se queden, mi hermano, olvídese. Después aprenderán, pero a la mala, y reconocerán a Jesús a la mala. ¿Me entiende? Pero tendrán una segunda oportunidad, porque después vendremos con el Señor. Escúchenme bien, todos los que nos fuimos con Él, porque yo me incluyo, los que nos vayamos con Él, el Señor resucitará a los muertos desde Génesis hasta la fecha, que conocieron de Dios pero que murieron, y les dará un cuerpo glorificado. Escúcheme, para que estén con el Señor. Ahorita ya están allá, pero con un cuerpo glorificado.
Y todos esos, juntamente con nosotros, si es que no conocemos muerte, descenderemos con el Señor y todo ojo lo verá. Y todas las naciones y todos los muertos resucitarán, serán sacados de los mares. Las cenizas, aunque se lo haya tragado la ballena, el tiburón y la piraña, Moby Dick, o la ballena Moby Dick, todos esos saldrán de adentro del estómago de los mismos animales para ser juzgados y les pondrán un cuerpo que pasará toda la eternidad experimentando el dolor eterno. Así como usted va a disfrutar con un cuerpo glorificado las bendiciones, también el Señor, aquellos que va a castigar, les pondrá un cuerpo que va a experimentar el dolor eterno cuando nunca nadie se imagina. ¿Qué lugar quiere estar usted, hermano? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos y fortalécenos para obedecer tu palabra. Y a los que están aquí, despiértalos de ese sueño. Que se levanten en el nombre de Jesús y conozcan que Jesús es el Señor. Muchísimas gracias, Padre. Amén y amén. Gracias. Dios le bendiga, hermano. No falte los miércoles.